Hola, vamos a ver el tema de trastorno de la conducción intraventricular con respecto al curso de electrocardiografía clínica. Vamos a enfocarnos en los trastornos de los bloqueos de rama, pero también vamos a ver algo de los bloqueos fasciculares también. Mi nombre es Herón Gaspar Méndez Sánchez, soy residente de cardiología intervencionista, cardiólogo clínico y pues uno de los profesores del curso. Como contenido tenemos la introducción, las definiciones, el bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo fascicular anterior izquierdo, el fascicular posterior izquierdo. Y pues bueno, como introducción, la activación ventricular normal requiere la participación sincronizada de los componentes distales del sistema de conducción auriculoventricular, es decir, las ramas principales del haz y sus ramificaciones. Los trastornos de la conducción intraventricular, estos son las referidas anomalías de la propagación intraventricular de los impulsos que provienen inicialmente supraventriculares que resultan en cambios en la morfología y o la duración del complejo QRS. Esto es lo principal en cuanto a los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares, que si bien es un trastorno en la activación inicial del impulso, esto va a repercutir electrocardiográficamente en el complejo QRS. Si bien en los seres humanos la rama derecha del haz tiene su ruta principal desde el haz de His a través de la musculatura del tabique ventricular, como podemos ver en la imagen, podemos ver dónde inicia el nodo sinusal, donde inicia primero la conducción auricular. Si bien primero hay una conducción auricular derecha, como se puede ver en la imagen, se propaga hacia abajo y posteriormente se va hacia el septo interauricular para propagarse hacia la aurícula izquierda. La rama izquierda del haz y sus divisiones, a diferencia de la rama derecha, son estructuras difusas que se abren en el abanico más allá de su origen. Si bien algunos investigadores han negado su existencia anatómica que sea de un origen distinto. Entonces, como habíamos visto, después de la conducción auricular, este impulso se propaga a través del tabique interventricular y primero hay una despolarización, hay una conducción, va a continuar la conducción del impulso a través del ventrículo derecho. Esta va a ser más rápida que el ventrículo izquierdo por la menor cantidad de miocardio, de miocitos, como podemos recordar, el músculo del ventrículo izquierdo es un músculo con mayor grosor que el ventrículo derecho al tener mayor cantidad de miocitos. El músculo del ventrículo izquierdo tiende a hipertrofiarse, a diferencia del ventrículo derecho que tiende a dilatarse por mayor carga de presión del ventrículo derecho y mayor carga de volumen y de presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, por eso la propagación inicial del ventrículo derecho va a ser un poco más lenta a través de los haces y las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo, y este va a ser el último en despolarizarse. Y pues aquí podemos ver la rama izquierda, la rama derecha de las de His, que esto va a conducir a la contracción ventricular. En electrocardiografía clínica se considera que tres fascículos principales son operativos en personas normales, aunque un tercer fascículo de la rama izquierda del haz, que es el fascículo septal, se podría decir, suele ser responsable del inicio de la despolarización septal intraventricular, si bien antes de que haya una despolarización hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Pero para términos generales, pues se aplica solamente la despolarización del haz derecho y del haz izquierdo de forma separada. La contribución del fascículo septal al electrocardiograma se aprecia menos, pero es responsable de las fuerzas septales iniciales de izquierda a derecha, que dan lugar a una pequeña onda en la derivación B1 y una pequeña onda Q en la derivación D1 y OABL, que ese sería lo fisiológico, lo que se espera en un electrocardiograma. Cuando hay este inicio en la despolarización del fascículo septal, es poco perceptible, por eso no se habla de él, se habla más del fascículo derecho y del fascículo izquierdo. Los trastornos de la conducción intraventricular, si bien pueden ser fijos, crónicos y estar presentes a todas las frecuencias cardíacas, o pueden ser intermitentes, transitorios
Por ejemplo, en la práctica clínica se observa que pacientes después de una cirugía cardíaca, de un cambio valvular, de una cirugía de revascularización, estos pueden generar algún trastorno en la conducción perdón, en la conducción intraventricular. Esto debido a la propia cirugía en sí, al corte de estos haces musculares y que esto puede repercutir en los trastornos en la conducción adecuada. ¿Por qué? Porque al haber una cicatriz posteriormente a la cirugía, va a permitir que la propagación del impulso sea más lenta a través de esa cicatriz, a diferencia del músculo que se encuentra intacto, que se encuentra sano. Si bien estos trastornos pueden ser causados por anomalías propias del septum, anomalías en el miocardio ventricular, la refractariedad funcional en una parte del sistema de conducción, o bien por excitación sobre un tracto de derivación. Estas son las principales etiologías por las cuales puede haber un trastorno de la conducción intraventricular. Si bien una evaluación detallada de la conducción infragiciana en humanos solo se puede realizar durante un estudio electrofisiológico, donde se puede realizar un mapeo directo de todo el sistema de conducción subendocárdico, pero pues para tener una idea generalizada, para tener la sospecha de que existen estas anomalías, primero hay que ver un electrocardiograma inicial y ya de ahí, si hubiera la sospecha o aún así la duda de dónde se genera este trastorno, es cuando se acude al estudio electrofisiológico. Un poquito de lo que observamos en cuanto a lo que nos compete en la clase, que sería los bloqueos de rámeros fasciculares. Como la imagen previa, aquí es con base en el electrocardiograma, podemos ver pues, la onda P, que pues, se va a generar de la despolarización auricular. Como habíamos comentado, primero va a ser de la aurícula derecha, posteriormente va hacia el septum intraauricular, hacia la aurícula izquierda. Y ya lo que es el complejo QRS, que podemos ver en verde, y podemos ver en verde en la parte miocárdica de los ventrículos, pues es cuando es la despolarización ventricular. Y aquí es donde infieren los haces tanto derecho e izquierdo y las fibras de Purkinje, que llevan a hacer la activación final de este impulso inicial que proviene de las aurículas. En cuanto a definición, un bloqueo de rama derecha se define como la prolongación del intervalo QRS mayor a 120 milisegundos con activación normal durante la primera mitad de este complejo, si bien aproximadamente 60 milisegundos de este complejo QRS. Posteriormente, la desviación intrinsicoide retardada en la derivación B1 y fuerzas anteriores, ya hacia la derecha normales durante la porción terminal del complejo QRS. Entonces, aquí podemos ver, perdón, aquí podemos ver cómo en las derivaciones derechas que serían B1, B2, B3 principalmente, va a haber un retraso de esa despolarización ventricular, que es lo que nos da como tal la definición de un bloqueo de rama derecha. Podemos ver que se encuentran melladas los complejos QRS de estas derivaciones derechas y va a haber una prolongación de la duración del mismo. Idealmente son mayor a 120 milisegundos. En sí, esta prolongación se da en la segunda parte del complejo QRS, que es cuando ya de forma total la duración sería mayor a 120 milisegundos. Entonces aquí podemos ver B1, B2, B3, que son ondas QRS, complejos QRS mellados, que estos van a prolongar el impulso hacia el haz derecho. En cuanto al bloqueo de rama izquierda, la prolongación del intervalo QRS va a ser mayor a 120 milisegundos, generalmente mayor a 140, incluso 150 milisegundos por otras bibliografías que darían un nivel de evidencia mayor, aproximadamente si es mayor a 150 milisegundos para hacer un diagnóstico de bloqueo de rama izquierda, el nivel de evidencia es 1A, si se toma como punto de corte más de 120 milisegundos, el nivel de evidencia es 2A. Y una desviación intrinsicoide retardada en la derivación B6, como podemos ver aquí en la imagen,
podemos ver que B5, B6 se encuentran en los complejos QRS retardados, más de 120, idealmente más de 140 milisegundos. Y como comentamos aquí, la desviación intrinsicoide retardada en la derivación B6 principalmente. Que esta va a ser mayor a 0.075 segundos. También va a haber ondas Q ausentes y ondas R anchas arrastradas a las derivaciones D1, ABL y B6, como podemos ver en la imagen. D1, ABL, que sería en la cara lateral alta, y B6, que sería en la cara lateral baja, que prácticamente es el final de la despolarización ventricular hacia el lado del ventrículo izquierdo. Esas van a estar con complejos QRS más retardados, que nos daría, nos apoyaría más al bloqueo de la rama izquierda. Si bien la desviación RS o QS en las derivaciones B1 y B2, y a menudo hasta B4, como podemos ver aquí en la imagen, que se encuentran en RS y prácticamente hasta B3 se encuentran estas ondas Q, nos apoyarían también el diagnóstico. Y un vector de ondas ST y T de 180 grados discordantes con el vector QRS. Como tal, algo que nos apoya un trastorno eléctrico sería de bloqueo de rama izquierda. Podemos ver la imagen B5, B6 con el complejo QRS prolongado, pero las ondas T se encuentran discordantes a, al complejo QRS. El complejo QRS en esta imagen podemos ver que es positivo, tanto en B5, B6, y la onda T se encuentra negativa. Esto daría la discordancia. Hay algunos escenarios en los que se puede presentar de nueva instancia un bloqueo de rama izquierda con ondas T concordantes, es decir, ondas T positivas con complejos QRS positivos inmediatos, que esto nos apoyaría a otras etiologías no tanto electrofisiológicas, sino ya un tanto isquémicas, de origen isquémico. Es aquí donde se aplican los criterios de Desgar-Bosa, que son criterios que nos apoyan a un paciente que acude con dolor precordial, en los que pudiera ser, catalogarse como un síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento CT, pero de alto riesgo por esta anomalía. Y aquí están señalados principalmente D1, ABL, B6, donde se encuentran estos complejos QRS retardados, y las ondas S y ya complejos QS en las caras, en las derivaciones derechas. Bueno, en cuanto a los bloqueos de rama izquierda, si bien ningún estudio en humanos ha rastreado la conducción desde las cejillas hacia el sistema hacia izquierdo, como se hace en el bloqueo de rama derecha, tenemos tres puntos importantes. La activación del ventrículo derecho es normal, pero ocurre relativamente antes del QRS. No existe un sitio discreto de ruptura del ventrículo izquierdo, en contraste con lo normal, en el que se puede observar 2 o 3 sitios de ruptura. Y la conducción transeptal pues va a ser lenta en ese tipo de patologías. Les volví a colocar esta imagen porque es muy importante para ver el porqué de la retardo en cuanto a la conducción, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En pacientes, por ejemplo, en los que existe alguna, en el ventrículo izquierdo, mayor hipertrofia, alguna cicatriz por alguna cirugía previa, que sería un bloqueo de rama izquierda transitorio, o algo que nos genere algún retardo en la conducción transeptal y posteriormente hacia el ventrículo izquierdo, eso nos va a generar un bloqueo de rama izquierda. Estos son algunos ejemplos un tanto extremos en cuanto a, por ejemplo, en pacientes que tienen ruptura o pérdida de la continuidad de alguna zona del ventrículo izquierdo, pues obviamente la conducción a través del mismo va a ser más lenta. Si bien aunque el retraso de la activación transeptal es común a todas las formas de bloqueo de la rama izquierda, el tipo de enfermedad cardíaca influye notablemente en el patrón posterior de activación del ventrículo izquierdo. Como les había comentado, por ejemplo, un ejemplo claro es un paciente con, por ejemplo, una estenosis aórtica grave que va a generar un aumento en la poscarga y con ello una mayor hipertrofia ventricular izquierda a comparación del volumen ventricular del lado derecho. Pues esto va a generar que la propagación a través de todos esos miocitos que ya van a estar aumentados tanto en número como en tamaño, principalmente en tamaño,
pues va a ser más lenta por el tiempo en el que tienen que conducir a través de cada uno de ellos. Los pacientes con infarto previo y extenso tuvieron los tiempos de activación del ventrículo izquierdo más largos que aquellos pacientes sin enfermedad cardíaca o miocardiopatía. Esto porque sería pacientes que ya tuvieron un infarto miocardio, van a tener una zona con mayor fibrosis, una zona inactiva, una zona necrótica, y pues a través de estos miocitos que ya no son funcionales, la activación va a ser mucho más lenta. El haz de conducción, si bien al intentar atravesar por estos miocitos inactivos, eh, va a generar mayor tiempo para atravesar por esta cicatriz, no va a ser activa la propagación hasta que llegue a un miocito sano y a una zona sana del miocardio del ventrículo izquierdo, en los que ya la propagación pues va a continuar con la normalidad. Pero este tiempo de retardo a través de estas zonas, de estas cicatrices, perdón, o estas zonas de infarto, es lo que va a generar estos periodos más largos de despolarización. Si bien los tiempos de activación del ventrículo izquierdo en pacientes con infarto inferior fueron intermedios entre aquellos sin enfermedad cardíaca y aquellos con infarto anterior, el infarto anterior, pues si bien ha generado mayor repercusión en los pacientes, considerando un paciente con un antecedente isquémico. Esto es por la mayor cantidad de tejido endocárdico y por la mayor cantidad de fibras de conducción en la pared anterior más que en la pared inferior miocárdica. Esto puede deberse a una menor densidad de fibras de His por King, que contribuye menos a la activación de la pared inferior basal, que normalmente se activa al final del complejo QRS, como lo habíamos comentado. Eh, si bien el mayor ancho del complejo QRS es más un reflejo de la condición patológica del ventrículo izquierdo que de la alteración de la conducción primaria. Si bien en sí la conducción es más infrecuente, vaya, que existe algún trastorno de la conducción intrínseca, o sea, algún trastorno en cuanto a la propagación normal. Existe bloqueos auriculoventriculares, bloqueos sinoauriculares y ya bloqueos con nivel más bajo en cuanto a la conducción. Esto es más infrecuente a que haya de forma inicial algún trastorno estructural, vaya, algún trastorno en cuanto que condicione algún retraso en la conducción del mismo. Como habíamos comentado, pacientes con cicatrices, pacientes con alguna zona de miocardio infartado, esto va a hacer más lenta la propagación. Pacientes con alguna masa ocupativa, que esto va a generar algún bloqueo en la conducción normal, pues eso también va a generar puede generar algún bloqueo de la rama izquierda. Es decir, todo aquello que aumente el volumen del ventrículo izquierdo, pues va a disminuir el tiempo de propagación, pero va a va a aumentar el tiempo de propagación y con una disminución de la despolarización efectiva hacia ese ventrículo. Esto es lo que habíamos comentado, es una tabla sintetizada de los criterios tanto eh, del bloqueo de rama derecha como del bloqueo de rama izquierda. Eso es lo que hemos comentado principalmente. Para que les quede claro, es el aumento en la duración del complejo QRS más de 120 milisegundos, tanto en derivaciones derechas, que sería para el bloqueo de la rama derecha, como en derivaciones izquierdas, principalmente B5, B6, D1 y ABL para el bloqueo de la rama izquierda, más los puntos que hemos comentado previamente. Ahora vamos a ver un poco en cuanto a los bloqueos fasciculares. Eh, Si bien el bloqueo fascicular generalmente no prolonga sustancialmente la duración del complejo QRS, sino que va a alterar solo la secuencia de la activación del ventrículo izquierdo. Esto va a ser a comparación de los bloqueos de rama en los que sí hay un aumento de la duración del complejo QRS. Si bien la duración del complejo QRS suele ser inferior a 100 milisegundos, a menos que se complique perdón, con un bloqueo de rama o una zona de hipertrofia, aunque algunos investigadores permiten una duración del complejo QRS de hasta 120 milisegundos. No más de esto, vaya, si no ya tendrían algún componente de algún otro bloqueo que no sea fascicular, sino un bloqueo de rama, algún bloqueo auriculoventricular,
o 20 milisegundos más que la línea de base anterior. Es decir, si tenemos un paciente en el que eh, teníamos una duración del complejo QRS de 80 milisegundos, por ejemplo, y en el seguimiento ya este paciente presenta algunas derivaciones 100 milisegundos, ya con esto podría catalogarse como un bloqueo fascicular, si cumple con los criterios que vamos a comentar a continuación, tanto anterior como posterior. Vamos a iniciar con el bloqueo fascicular anterior izquierdo. Normalmente inicia la activación en la parte superior del tabique, la pared libre anterolateral del ventrículo izquierdo y el músculo papilar anterior izquierdo. Es decir, toda la parte anterior hacia la parte tanto anterolateral como la parte anteroseptal. Como consecuencia, el vector del complejo QRS inicial, es decir, los primeros 20 milisegundos del mismo, es normal en el tiempo, pero tiene una dirección anormal, a diferencia de los bloqueos de rama, en los que es la prolongación. Aquí la anomalía es la dirección anormal de este vector. Este bloqueo fascicular anterior izquierdo, estos son los puntos que debe cumplir. El intervalo de QRS de 100 milisegundos o menos, a menos que se complique con un bloqueo de rama, hipertrofia, etc. También debe tener un eje del complejo QRS en el plano frontal a la izquierda de menos 30 grados, con un bucle en sentido contrario a las agujas del reloj, una activación inicial en una dirección hacia la derecha e inferior, con una onda Q pequeña en la derivación ABL y una onda R pequeña en la derivación D3, seguidas de fuerzas superiores y hacia la izquierda, con ondas R altas en la derivación D1 y ABL y ondas S profundas en las derivaciones D2, D3 y ABF. Esto, de forma sintetizada, tendríamos que un bloqueo anterior, si bien va a tener mayor preferencia, por decir, hacia la parte anterior del corazón, y esto va a representarse con ondas R altas en la parte anterior del corazón, tanto en la cara lateral alta, por ejemplo, en D1 y ABL, y vamos a ver ondas S en la cara inferior. ¿Por qué? Porque se va a alejar de la cara inferior, y mientras más se aleje de esas derivaciones de 2 de 3 y ABF, las ondas S van a ser más profundas, y mientras más se acerque a la cara lateral alta, las ondas R van a ser más altas, como va a ser la derivación de 1 y ABL. Aquí vamos a ver un ejemplo en el electrocardiograma. Aquí podemos ver uno a uno los criterios. Podemos ver que los intervalos QRS van a ser de 100 milisegundos o menos. Es decir, podemos ver a simple vista que es un electrocardiograma normal, podríamos decir, pero ya viendo las derivaciones D1 y ABL, como podemos ver aquí, vamos a ver que el eje de QRS en el plano frontal se va a dirigir hacia la izquierda. Aproximadamente va a estar a menos 30 grados este eje en este electrocardiograma, que este va a ser un criterio del bloqueo fascicular anterior. Y vamos a ver una onda Q pequeña en la derivación ABL y una onda R pequeña en la derivación D3, como podemos ver aquí. Una onda Q pequeña en la derivación ABL, vamos a ver, puede incluso no apreciarse esta onda Q, pero en las derivaciones inferiores sí se van a ver unas ondas R muy pequeñas. Y vamos a ver ondas R altas en la derivación de 1 y ABL, como podemos ver aquí en el programa, a comparación de las ondas R que se van a ver en la cara de 2, de 3 y ABF. Entonces, las ondas R en D1 y ABL van a ser mayores, y van a apreciarse ondas S en la cara inferior, que serían de 2, de 3 y ABF. Entonces, ya con estos parámetros podemos hacer el diagnóstico de un bloqueo fascicular anterior izquierdo. D1 y ABL van a ser nuestros principales derivaciones en las que vamos a ver esta repercusión. Y en D2, D3 y ABF vamos a ver eh, el vector, cómo se va a alejar esta cara inferior y se va a ir hacia la cara anterior, hacia la cara lateral. Entonces en la cara, en las derivaciones inferiores van a ver las ondas S, y en D1 y ABL van a ver ondas R más altas.
el vector se va a dirigir hacia la izquierda a menos 30 grados aproximadamente. Si bien ahora hablando del bloqueo fascicular posterior izquierdo, es la imagen especular exacta del bloqueo fascicular anterior izquierdo en las derivaciones estándar y unipolares. Es decir, va a ser la imagen en espejo, se podría comentar en cuanto al bloqueo fascicular anterior. Este bloqueo casi siempre se va a asociar con un bloqueo de gama derecha de las DGIs. Y de forma aislada es extremadamente raro que se presente un bloqueo fascicular posterior. Y un diagnóstico firme requiere que se haya excluido otras causas de desviación del eje hacia la derecha. ¿Por qué es extremadamente raro encontrar de forma aislada? Casi siempre cuando se presenta un bloqueo fascicular posterior, como habíamos visto aquí, va a haber un bloqueo de algún otro nivel, un bloqueo de rama derecha. También podemos ver bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo, tercer grado, pero de forma aislada es muy, muy raro encontrarlo. Aquí son los criterios, van a ser prácticamente lo inverso a lo que habíamos visto en los bloqueos fasciculares anteriores. Si bien deben excluirse la hipertrofia ventricular derecha, la enfermedad pulmonar crónica y el infarto del miocardio extenso de la pared lateral, es decir, todo aquello que prolongue la despolarización hacia el lado derecho del corazón. Todas estas patologías que comentamos previamente son patologías que van a dificultar la despolarización hacia el lado derecho del corazón. Si bien también tenemos que el complejo QRS va a ser de 100 milisegundos o menos, igual, a menos que se complique con un bloqueo de rama derecha en el que se puede aumentar a más de 120 milisegundos. Un eje de complejo QRS en el plano frontal a la derecha, es decir, este eje se va a encontrar a más 110 grados, con un bucle en el sentido de las agujas del reloj, una onda R inicial pequeña en la derivación ABL, como podemos ver aquí. ABL, vamos a ver que a comparación del otro electro, va a ser una onda R pequeña, tanto de 1 y también se puede apreciar en ABL. Eh, una onda Q pequeña en la derivación ABF, como podemos ver aquí. En la cara inferior, en ABF, podemos ver una onda Q muy pequeña o incluso poco perceptible. Y posteriormente una gran onda S terminal en la derivación ABL, como podemos ver aquí, tanto en 1, pero principalmente en ABL vamos a ver ondas S. Y el último punto es una onda R mayúscula en ABF. Como podemos ver aquí en ABF se pueden ver ondas F mayúscula. Entonces, igual D1 y ABL van a ser las zonas en las que se va a alejar este vector y se va a dirigir hacia el lado derecho del corazón. Entonces, por eso que aquí vamos a ver negatividad en cuanto a los complejos QRS. Y en D2, D3 y ABF, este vector se va a acercar, es decir, se va a acercar hacia la cara inferior del corazón, hacia la cara inferior posterior vaya del miocardio. Y mientras más se acerque hacia esta parte, pues los complejos QRS van a ser mayores. Es por eso que las ondas R en esta cara inferior van a ser muy positivas con ondas Q muy pequeñas o poco perceptibles. En este caso, el eje se va a dirigir hacia la parte derecha del corazón. También existen algunos bloqueos de rama derecha atípicos o incluso se ha escuchado de bloqueos de rama incompletos. Si bien el bloqueo de rama derecho típico puede ser causado por una atenuación o una pérdida de flexiones posteriores, las derivaciones anteroposteriores, vaya, lo que resulta en un patrón QRS en forma de RS minúscula, R mayúscula, Q minúscula, R mayúscula, o si bien igual una forma mellada, una forma de M en la derivación B1. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las derivaciones derechas, principalmente en B1, se puede apreciar este complejo. Una R minúscula, pero S y R mayúscula. Ese sería como tal un bloqueo incompleto de rama derecha. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el electrocardiograma del medio, cómo va a haber una R mayúscula, aunque el complejo R y una S van a ser minúsculas. Y al final podemos ver en la tercera imagen cómo va a haber dos ondas R mayúsculas, vaya, y en medio de ellas va a haber una onda S minúscula. Es decir, esta onda S no va a llegar hacia la línea isoeléctrica,
sino que se queda en un punto intermedio y posteriormente viene otra onda R que va a ser mayúscula. También esto sería algo atípico, vaya, esto serían trastornos en la conducción en la parte distal del complejo QRS en estas derivaciones. No es lo esperado para un complejo, para un bloque de gama derecha típico. También se ha visto bloqueos de gama derecha incompletos, que esto puede ser el resultado de menores grados de retraso en la conducción del ventrículo derecho. El patrón de electrocardiograma de bloqueo de gama derecha incompleto es similar al de bloqueo de gama derecha completo, excepto que la duración del complejo está entre 110 y 120 milisegundos. Es decir, es algo ya muy minucioso, muy preciso, vaya, para decir que este es incompleto. Pero si cumple ya con los 120 milisegundos o más, se convierte en un bloqueo de gama derecho completo. La gran mayoría, un 75-80% de los bloqueos de gama derecha incompleto van a generar un bloqueo de gama derecha completo por este aumento en el retraso de la conducción. Y también se ha visto que también se le llama un bloqueo de gama derecha incompleto cuando solamente se encuentra en una derivación de las derivaciones del lado derecho del corazón este retraso en la conducción. Es decir, podemos ver solamente en B1 que hay un retraso en la conducción que cumple los criterios de un bloqueo de gama derecha, pero solo se encuentra en una derivación, a comparación que si se encontraran en dos derivaciones con mayor a 120 milisegundos en el retraso de la conducción, aquí ya se puede hablar de un bloqueo de gama derecha completo. También existe el bloqueo de gama derecha, perdón, el bloqueo de gama izquierda incompleto, que se va a caracterizar por los siguientes puntos. Va a tener una duración también del complejo QRS entre 110 a 119 milisegundos. Va a haber una presencia de un patrón de hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Esto como se puede observar con algunos criterios, por ejemplo, criterios de Sokolov, de Lewis. Son algunos criterios que nos van a hacer la sospecha de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el tiempo pico de onda R es superior a 60 milisegundos en las derivaciones izquierdas, ¿vale? Es decir, las últimas del electrocardiograma, las últimas precordiales que serían B4, B5 y B6. Y el último punto es la ausencia de ondas Q en las derivaciones de 1, B5 y B6, es decir, en aquellas derivaciones que ven la pared lateral tanto alta como baja del corazón, y va a haber un reemplazo frecuente por un golpe ascendente inicial arrastrado, es decir, una onda pseudo-delta en estas mismas derivaciones de 1, B5 y B6. Entonces, con eso que podríamos concluir en cuanto al bloqueo de gama izquierda incompleto, que si bien no van a haber ondas Q, eh, va a haber un aumento en cuanto al voltaje y en la duración del complejo del D1, B5, B6, de las derivaciones que ven hacia la cara lateral del corazón, y que también este retraso en cuanto a la despolarización de estas derivaciones precordiales, B5 y B6, por ejemplo, ese retraso puede conducir a la aparición de una onda pseudodelta por este retraso en la conducción. Muchas veces esta onda pseudodelta va a degenerar a ondas melladas, ondas M en estas derivaciones, y normalmente cuando ya se forman ondas melladas, ya van a cumplir como tal con un bloqueo de gama izquierdo completo, es decir, ya van a venir más de 120 milisegundos. Aquí podemos ver el ejemplo de un bloqueo de gama izquierda incompleto, en el que podemos ver, por ejemplo, B5, B6, a comparación de las demás precordiales, son complejos QRS con unas ondas R mayúsculas, vaya, bien pronunciadas, y también en D1 y muchas veces hasta en ABL, es decir, la cara lateral, tanto alta como la cara lateral baja. Se van a ver ondas Q pequeñas en estas derivaciones y pueden aparecer ondas pseudodeltas en estas nuevas derivaciones, pero si bien no lo hace un bloqueo completo porque no cumple los 120 milisegundos. También existen otros tipos de trastornos de la conducción intraventricular como los bloqueos bifasciculares,
que van a ser diferentes combinaciones de bloqueo fascicular y bloqueos de gama de las de His. El- Muchas veces estas combinaciones van a ser, si bien, o trastornos del lado derecho o del lado izquierdo del corazón. Por ejemplo, se espera que un bloqueo fascicular posterior se acompañe de un bloqueo de rama derecha de las ejes y un bloqueo fascicular anterior se acompaña de un bloqueo de rama izquierda de las ejes. Sin embargo, también existen bloqueos trifasciculares en los que si un paciente cumple con estos criterios y además es un paciente sintomático con hipotimia, síncopes, y es un criterio vaya para la colocación de un marcapasos. El que cuente con un bloqueo trifascicular sintomático, aún no cuente con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, sería una indicación 1A para la colocación de un marcapasos definitivo. Estos bloqueos trifasciculares habitualmente son estas combinaciones que se encuentran: un bloqueo auriculoventricular completo, con un ritmo de escape ventricular lento, con un QRS amplio y extraño, o sea, es decir, un bloqueo QRS mellado o con una eh, estructura o con una apariencia no adecuada, o sea, no habitual. Y esto puede alternar con un bloqueo de rama derecha y o un bloqueo de rama izquierda, y también va a alternar con un bloqueo de rama derecha fijo, con un bloqueo del fascículo anterior o un bloqueo del fascículo posterior con ese bloqueo de rama derecha, que va a ser de forma alternada. En sí, estos bloqueos trifasciculares, estas son las principales formas de presentación, pero pudiera ser de forma crónica. Es un paciente que tenga estos trastornos de forma fija en el electrocardiograma. Podemos observar, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que además se acompaña con un bloqueo del fascículo posterior y además tenga un bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Si es un paciente que acude, por ejemplo, con síncope de repetición, datos de bajo gasto, aún no cuente con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, o sea, solamente un bloqueo de primer grado auriculoventricular, el ya tener otros dos componentes de bloqueos en otras partes de la conducción lo hace candidato a una terapia de colocación de un dispositivo electrónico como un marcapasos. Aquí podemos ver en este electrocardiograma, podemos observar cómo se encuentra este paciente con un bloqueo trifascicular. Primero podemos ver si hay algún trastorno en la conducción auriculoventricular. Y podemos ver, por ejemplo, en B1, B2, B3, a ver, ondas P, que el PR es muy seguro que en este paciente tenga más de 120, más de 200 milisegundos y que se considera un bloqueo, al menos un bloqueo AB de primer grado. No tenemos todas las derivaciones, pero al menos es un bloqueo AB de primer grado. Con eso ya tenemos un fascículo alterado, por así decirlo. Y también podemos ver que el B1, B2 y hasta B3 tienen ondas complejos QRS enviados, pasa 120 milisegundos, incluso se propaga hasta B4. Y esto nos da una imagen de un bloqueo de gama derecha. Entonces ya tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado más un bloqueo de gama derecha. Ahora vamos a ver normalmente qué esperaríamos. Pues que tenga además un bloqueo de fascículo posterior, porque es la parte derecha, derecha inferior del corazón. Entonces vemos las demás derivaciones y podemos ver que si bien en este paciente no cumple como tal para un bloqueo del fascículo posterior, ¿por qué? Porque si bien D3 ABF se encuentran con ondas con complejos negativos, esperaríamos que tengan complejos positivos. En D3 está prácticamente isoeléctrico. Entonces este paciente como tal tiene un bloqueo bifascicular que podría alternar. A lo mejor se espera que este paciente, no en un solo trazo electrocardiográfico, pero de forma alternante, presente un bloqueo de fascículo posterior. Y esto no quiere decir que de forma fija va a tener el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo de rama derecha, sino que pudiera tener de forma aislada un bloqueo de fascículo posterior más bloqueo de rama derecha, sin el bloqueo auriculoventricular. Pero en términos generales, estos pacientes van a degenerar a que se presenten estos tres fascículos de forma alternada, ya van a presentarlos de forma fija al haber ya no como tal un trastorno estructural, sino ya un trastorno propio en cuanto a la conducción. Entonces, estos pacientes
A la larga van a presentar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ya vamos a observar al menos estos tres trastornos de la conducción. Es decir, pudiera ser un bloqueo de fascículo posterior, más bloqueo de rama derecha, más un bloqueo auriculoventricular de cualquier grado. O un bloqueo de fascículo anterior, más un bloqueo de rama izquierda, más también un bloqueo auriculoventricular de cualquier grado. Incluso se tiene un nivel de evidencia 1B si además esos dos fascículos presentan únicamente paradicardia sinusal, es decir, sin un bloqueo como tal auriculoventricular, pero que tiene algún cuadro muy sugestivo de bajo gasto. Lipotimia, síncopes también serían candidatos a la colocación de marcapasos. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Eh, Este es el tema de trastornos de la conducción intraventricular, en términos generales, bloqueos de la mano derecha, bloqueos de la mano izquierda. Y pues bueno, cualquier duda que presenten en cuanto al tema, con mucho gusto les puedo ayudar en cuanto a resolver estas dudas. Muchas gracias.